Creador. Entonces vamos a seguir en lo que estamos estudiando la carta de Santiago. Todavía estamos en el primer capítulo porque para los que nos visitan, ah, la forma de información aquí, acostumbramos a estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, para tomar el contexto de lo que está diciendo, y creemos que de esa manera nosotros podemos ah, entender mejor la palabra y crecer espiritualmente más fundamentados en ella y más fuertes, amén. Y por eso lo hacemos de esta manera. Entonces estamos ahorita en la carta a Santiago, capítulo 1. Hemos leído hasta el 17. En este día vamos a leer capítulo 1, verso 18. Y nos vamos a concentrar en ese verso, aunque vamos a estar tocando muchos otros versos, ¿verdad? Para complementar lo que es la enseñanza y también dar un repaso de lo que se ha estado hablando para que agarre la idea, ¿verdad? De lo que está pasando aquí. Y vamos a leer entonces Santiago, capítulo 1, verso 18. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Voy a leer una vez más. Él, está hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te agradecemos tu bondad, Señor, para nuestras vidas, tu gracia, tu amor, tu misericordia que cada día, Señor, tú derramas sobre nosotros. Te agradecemos el privilegio que tú nos das de poder ser tus hijos, de conocerte, de poder adorarte, de tener el entendimiento que tu palabra nos ha dado, Señor, de poder allegarnos a ti, Señor, y descansar, Señor, en ti, en tus promesas, en tu verdad. Te agradecemos, mi Dios, el momento que nos permites estar aquí, por la salud que nos das y Señor, el privilegio de poder venir a oír tu palabra. Pedimos que en esta tarde tú hables a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, que lleve esta palabra que es poderosa a lo más profundo de nuestro corazón y trate con cada una de nuestras necesidades, tú que las conoces todas, Señor. Señor, así bendice tu palabra, usa mi vida, Señor, como un instrumento y recibe tú toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, haciendo un recuento de los versículos, ¿verdad? Que son antes del versículo 18 que hemos visto. No voy a regresar a todos, pero este capítulo, de alguna manera, en los primeros versos se está hablando sobre las pruebas que suceden en la vida de todo ser humano, pero en este caso a Santiago le está hablando a los creyentes, aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón. Y de alguna manera le están dando a entender que aunque somos creyentes, vamos a pasar por pruebas, por dificultades, por enfermedades, por escaseces y por cosas que nos van a afligir. Pero nosotros como creyentes ya no podemos, ¿verdad?, ver esas situaciones como lo ve el que no tiene a Cristo. No podemos tomar la misma actitud que toman aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen esta palabra. Nosotros, ¿verdad?, reconociendo que Dios es soberano y que está en control de todas las cosas y que nos da promesas en las cuales nos dice que todas las cosas van a obrar para bien para aquellos que le aman, nosotros debemos de entender que si Dios permite la prueba, la dificultad, el problema, la enfermedad, Dios tiene un propósito. Y si yo confío en Él, si yo espero en Él, si yo me agarro de su palabra, al final mi vida va a ser bendecida porque Dios sabe mejor que yo lo que yo necesito. Entonces, Dios permite pruebas en el creyente para hacer lo que Él quiere hacer, porque cada uno de nosotros, aunque ya hemos sido justificados,
estamos en un proceso de santificación en el cual Dios está formando a Cristo en cada uno de nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Dios necesita trabajar en nosotros, porque, ¿verdad? Dice que quiere que seamos santos como Él es santo y que le imitemos a Él como hijos amados y que caminemos como es digno de Él, ¿verdad? Conforme el llamamiento que hemos tenido. Entonces Dios va a usar las pruebas para ir trabajando en cada uno de nuestros corazones y irnos formando, ¿verdad? Como el carácter de Cristo en nosotros. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que estamos bien, pero Dios sabe la verdad. Y entonces Él va a permitir lo que Él crea que es necesario. Entonces, la clase pasada hablábamos de pruebas y tentaciones, ¿verdad? Entonces, las pruebas que llegan a tu vida permitidas por Dios tienen como propósito ayudarte a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y no es porque Dios se goce en verte sufrir y verme sufrir, sino es porque Dios las considera necesarias para obrar en tu corazón. Ahora, en medio de la prueba surge la tentación. Surge la tentación y esa tentación, ¿verdad? No viene de Dios. La tentación al mal, la tentación a renegar, ¿verdad? La tentación a muchas cosas. Entonces, la prueba viene de Dios, la tentación no viene de Dios. La tentación, ¿verdad? Es algo que está en el ser humano y tendremos que enfrentarla hasta que nosotros moramos, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña ahí Santiago. Pero la tentación impía, la que te provoca el mal, la que te hace una invitación a pecar contra Dios, no viene de Dios. Y eso lo quiere dejar bien en claro Santiago. Entonces, si vamos a Corintios, 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, y estoy nada más refrescando un poco lo que hemos hablado para entrar a lo que es el versículo 18, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice, todo ser humano, perdón, pensé que lo escribí y escribí el comentario y no. So, 1 Corintios capítulo 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, las tentaciones que llegan a nuestras vidas, hermano, es algo que sale de nosotros mismos, ¿verdad? Pero son tentaciones que son comunes en todos. Todo ser humano es tentado. Entonces, aquí dice, todo ser humano es tentado de su propia maldad que hay en su corazón. Pero Dios, que no tiene nada que ver con la tentación, aún así está consciente de la condición del hombre y su imposibilidad de vencer la tentación por sí solo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios provee una salida, una puerta para que el hombre pueda resistir la tentación. Y es lo que estamos viendo, lo acabamos de leer en este versículo. Entonces, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que no sea común en el ser humano. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Dios no te mete en tentación para que peques contra Él, pero la fidelidad, el amor de Dios se compadece de nosotros y Él provee la salida para que nosotros podamos, ¿verdad?, resistir esa tentación. O sea, no estamos sin esperanza. Entonces, nadie puede, hermano, escapar de la tentación. Si vemos también el mismo Señor Jesús, ¿verdad?, en su encarnación, a pesar de que no tenía una carne pecaminosa como la de nosotros, la palabra dice que fue tentado, ¿verdad? Allá en Mateo 4 nos dice que Él fue tentado. Entonces, la tentación, hermanos, es parte de la naturaleza humana. No nos podemos escapar de ella. Es parte. Y le digo, vamos a luchar con ella hasta que el día que muramos.
ahí vamos a estar peleando contra la tentación. Entonces, ¿qué hace Santiago? Santiago está argumentando, ¿verdad, hermano?, contra el pensamiento erróneo en el cual se culpa a Dios por la tentación y el pecado. Entonces, Santiago está tratando de hacerles ver a los creyentes que estaban sufriendo y pasando por dificultades, y en medio de la dificultad empezaron a perder la fe. Y en medio de perder la fe empiezan a culpar a Dios, ¿verdad? Y esa culpabilidad y esa idea errónea de que, ¿verdad?, lo que está pasando es un castigo de Dios, los lleva, ¿verdad?, a ceder a la tentación en el que está saliendo en ellos mismos y pecan contra Dios y se justifican diciendo que Dios es el culpable. Entonces, que están ellos de alguna manera siendo tentados y cayeron en pecado porque Dios, ¿verdad?, así como permitió la tentación, perdón, la prueba está permitiendo la tentación. Entonces, Santiago está tratando de argumentar y contradecir esta idea errónea. Entonces, por eso les dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, que nadie diga, dice Santiago. Santiago está diciendo que nadie debe decir que Dios es responsable directa o indirectamente de que seamos tentados. La naturaleza de Dios es incompatible con el mal. Dios es perfecto. Su santidad es perfecta, su pureza es perfecta, su rectitud es perfecta. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ninguna tiniebla en él. Entonces el pecado, ¿verdad?, la tentación, todo eso es incompatible con Dios. Por lo cual ni él puede ser tentado por el mal y ni él tienta a nadie en hacer el mal. Y es lo que Santiago está queriendo que los creyentes entiendan eso, ¿verdad? Entonces, Santiago les dice, el verdadero origen de la tentación, ¿verdad?, es su mismo corazón de ustedes. De ahí procede el origen. O sea, dejen de culpar a Dios, dejen de culpar a los demás, dejen de culpar al diablo, dejen de culpar a las circunstancias. El origen de la tentación y de su pecado viene de ustedes mismos. Y si me acompañan ahí en Santiago, mismo donde estamos, donde abrimos, pero en el versículo 14, recordando lo que hablábamos la enseñanza pasada, el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿de dónde proviene la tentación? De uno mismo, del corazón del hombre, del mal que ya hay en cada uno de nosotros. Entonces Santiago dice que nadie debe decir que Dios es responsable directa o indirectamente de que seamos tentados. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie por el mal. Entonces la tentación no viene de Dios, del mundo o del diablo, sale de uno mismo. El hombre es tentado, hermano, de su propia maldad que hay en su corazón, de su propia concupiscencia, por el deseo y la pasión de obtener lo que no le pertenece. Eso hay en cada uno de nosotros. El deseo y la pasión de obtener lo que no nos pertenece, o sea, lo prohibido. Ahí ¿verdad?, se origina todo. Todo se inicia, hermano, con el deseo por lo prohibido que es provocado por lo que vivimos, las circunstancias que están a nuestro alrededor, lo que vemos y lo que oímos. De ahí, ¿verdad?, el deseo es provocado. Después que viene ese deseo a nosotros, somos tentados a pecar, pasa ese deseo a la mente. Entonces, cuando pasa a la mente, hermano, ya es cuestión tuya y mía qué tanto lo permitimos o lo tenemos ahí en la mente. Y dependiendo de tu rechazo rápido y mi rechazo, ¿verdad?, o mantenerlo,
meditarlo y estar pensando constantemente, de ahí va a depender, hermano, qué es lo que va a suceder. Si nosotros lo rechazamos, nos agarramos de la palabra, oramos a Dios, dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero si nosotros permitimos que ese pensamiento, ¿verdad? Ese deseo malo, ese sentimiento malo, esa emoción que no debe estar ahí, permanezca y la estamos contemplando y contemplando en nuestra mente, lo que va a pasar es que vamos a terminar seducidos por eso. Por eso. ¿Y qué pasa después de que lo mantenemos en la mente, lo meditamos y somos seducidos? En ese momento, ese mal deseo, esa tentación se apodera de nuestra voluntad. Y cuando se apodera de tu voluntad y mi voluntad, entonces nos arrastra a hacer conscientemente lo que nosotros sabemos que no debemos hacer. Ya sabiendo que es malo, ya sabiendo que es pecado, ya sabiendo que me voy a sentir como una basura cuando lo haga, ya sabiendo que voy a ofender a Dios y causar que mi comunión con Dios se vaya, que mi gozo se vaya, que mi paz se vaya, aún así, como yo lo mantuve en mi mente y estuve meditándolo y no lo rechacé, voy a hacer, mi voluntad va a ser controlada y voy a ser arrastrado hacerlo aún cuando estoy consciente que es mal. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Pecamos. ¿Y cuál es el fruto del pecado? La muerte. Es la muerte. Y como decíamos, el pecado trajo muerte física, muerte espiritual, pero hay otras cosas que en el creyente mueren cuando pecamos. Muere el gozo, como les digo. Muere la paz. Muere la libertad. Muere la comunión con la presencia de Dios. Mueren muchas cosas. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender esto para que nosotros podamos agarrarnos de esta verdad y que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Una para no culpar a Dios y otra para saber cómo actuar cuando lleguen esos momentos. Sabiendo que el mal está en mí porque aunque yo he nacido de nuevo, aunque soy una nueva criatura en Cristo, el viejo hombre todavía, la carne está aquí presente todavía. Y nunca va a querer las cosas de Dios. Amén. Entonces, por eso Santiago les dice, no se mientan a ustedes mismos, no traten de convencerse con esa mentira, ¿verdad? Y querer hacerse las víctimas para excusar su pecado contra Dios. Muchas veces, ¿verdad? Nos hacemos las víctimas. Ay, es por esto, es por lo otro, pobrecito de mí, no pude. No, hermano. Y es lo que Santiago le está diciendo, no se hagan las víctimas. ¿Verdad? Si ustedes, ¿verdad?, cedieron a la tentación, si ustedes pecaron contra Dios, es por ustedes mismos, por la maldad que hay en su corazón. No porque Dios los haya tentado, metido en tentación y porque Dios los haya hecho pecar. Entonces, en el versículo 17 de ahí mismo, del capítulo 1, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago, hermano, le está diciendo aquí a los creyentes, dice que en vez de culpar a Dios de su maldad y su pecado, mejor deberían reconocer que si hay algunas cosas buenas en ellos, ¿verdad?, proceden de Dios, porque todo lo bueno procede de Dios, no de nosotros. Nosotros no somos buenos, nosotros somos malos. Entonces, en vez de culpar a Dios por nuestro pecado, nuestra desobediencia, lo que debemos hacer es reconocer que si yo logro hacer algo bueno, no es porque sea bueno, es porque es don de Dios en mí y Dios me ha ayudado o provocado a mí a hacerlo. Entonces, si algo recto hacemos, si algo bueno hacemos, es porque la gracia de Dios lo ha producido en nosotros
y le está diciendo Santiago, es porque lo ha producido en ustedes. Viene de arriba, viene de Dios. Entonces, la perfección de Dios, hermano, en todas sus obras trae como resultado el reflejo de su santidad. Las obras de Dios reflejan su carácter, su personalidad. Y con esto, hermano, vemos que Dios no es responsable entonces del pecado del hombre. Más bien, Dios es responsable de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Eso nunca puede cambiar porque Dios es inmutable y Dios nunca cambia. Nosotros cambiamos constantemente, el mundo cambia constantemente, pero Dios nunca va a cambiar. Él nunca podrá ser tentado por el mal y Él nunca va a tentarnos con el mal para hacernos pecar. Entonces, entrando ya en el versículo de ahora, verso 18, ¿verdad? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, en este verso, Santiago muestra una evidencia más para fortalecer su argumento de que en ninguna forma Dios es responsable o culpable de la tentación y mucho menos, ¿verdad?, cuando decidimos nosotros pecar. Como le digo, Santiago está argumentando, ¿verdad?, y tratando de demostrarles por medio de la verdad de la palabra que el pensamiento o la idea que tienen está equivocada. Y con este versículo 18, Santiago les da una evidencia más para probar su caso. ¿Cuál es esa evidencia? La regeneración del cristiano, la regeneración de todo creyente. ¿Qué es la regeneración, hermanos? La regeneración es el nuevo nacimiento, es la vida nueva que todo creyente recibe, ¿verdad?, cuando pone su fe en Jesucristo y viene de parte de Dios. Es la vida nueva espiritual que se recibe de Dios en una vida santa que sigue el ejemplo de Jesús. Entonces, es Dios mismo, hermano, la regeneración, viviendo en el alma del hombre a través de la regeneración que produjo en él. A través de la regeneración, Dios vuelve a crear al hombre y le da una nueva naturaleza que no tiene parte con el pecado. Ahora ya tenemos dos naturalezas, aquellos que estamos en Cristo. La naturaleza pecaminosa, pero ahora tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Todo aquel que ha nacido, ¿verdad?, en Cristo tiene una nueva naturaleza y esa es la naturaleza de Dios, por lo cual esa naturaleza no tiene parte con el pecado. Entonces, la naturaleza del hombre, hermano, sin Dios, la Biblia la describe como ¿verdad?, la condición. La Biblia nos describe la condición de todo ser humano sin Dios. Si me acompañan a Salmos 14, 1 al 3. Antes de que nosotros como creyentes entregáramos nuestro corazón a Cristo y surgiera, ¿verdad?, pasara en nosotros esta regeneración y esta nacer de nuevo y obtener esta naturaleza, ¿verdad?, divina, entonces nosotros éramos como todos, ¿verdad? Y la Biblia describe, ¿verdad?, la condición de todo ser humano que está sin Dios, que está sin Cristo. Y en Salmos, hermano, 14, 1 al 3, habla de esa condición. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
uno. Y Pablo, acá ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el libro de Romanos, repite estas palabras que acabamos de leer aquí en Salmos. Y vamos a Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí mismo, en el versículo del 13 al 18, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura. Hay de sus caminos, hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es, ¿verdad?, la condición de toda persona que no tiene a Cristo en su corazón. Todos, no hay ninguno que se escape. Entonces, hermano, toda persona que está separada de Dios, que no tiene a Cristo, se encuentra de esta manera. Esa condición es el resultado de ¿qué? De su propia naturaleza pecaminosa y de su propia decisión. Entonces, la Biblia nos dice en Juan, si vamos allá a Juan, capítulo 3, verso 19 al 20. Es el resultado de su naturaleza pecaminosa y de su propia decisión. ¿Por qué decimos esto? Si vemos aquí en Juan 3, 19 y 20, nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el hombre, a pesar de que Dios viene, ¿verdad?, a traer luz, a tratar de, ¿verdad?, por medio del conocimiento de su palabra, ¿verdad?, cambiar su vida, el hombre se resiste, prefiere permanecer en las tinieblas y hace una decisión, porque le gusta, porque prefiere seguir viviendo de la manera que está viviendo y se niega a aceptar, ¿verdad?, lo que Dios está dando. Entonces, no solamente su condición del hombre que nos describían los versículos anteriores es por su naturaleza pecaminosa, sino también es consecuencia de su propia decisión de rechazar a Dios. Amén. Entonces, pero vemos la misericordia y el amor de Dios, que dice: a pesar de la maldad y el rechazo del hombre hacia Dios, Dios por su grande amor decidió intervenir a favor del hombre. Y esas son las buenas nuevas de salvación. Que a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro rechazo, a pesar de nuestra rebeldía, Dios decide intervenir a favor de nosotros para que nosotros podamos tener esperanza, ¿verdad? Y no seamos esclavos del pecado y podamos tener, ¿verdad?, el poder en nosotros a través de la regeneración del Espíritu Santo, de su palabra, para poder rechazar el pecado y que no controle y domine nuestras vidas. Amén. Efesios nos habla de la condición en la que estábamos antes de que Dios interviniera. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Perdón. Es que se me despegaron las. Ok, dice
Efesios 2, verso 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Voy a leer el 4 también, el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, estábamos de esa manera, pero Dios intervino, ¿verdad? A nuestro favor. Entonces, el problema del hombre, hermano, en realidad está dentro del hombre, en su interior. Por lo tanto, hermano, la solución para el hombre no puede venir de algo exterior o superficial, como son los ritos y las ceremonias religiosas o acciones buenas que trate de hacer. O sea, ahí no está la solución del hombre. Su problema es algo que está en el interior del hombre, en el corazón. Entonces, nada de eso puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. Nada de eso. Por eso es que repetimos constantemente que no se trata de religión, sino se trata de una relación con Cristo verdadera, porque a través de una relación con Cristo verdadera es como puedes experimentar la regeneración, es como puedes nacer de nuevo, es como puedes recibir el Espíritu Santo y el poder para poder cambiar. Es la única manera que puede suceder. Entonces, nada de eso puede cambiar su naturaleza pecaminosa. Cualquier práctica religiosa o obras de caridad, ¿verdad? Nada de eso lo puede hacer. Es necesario, ¿verdad?, que haya algo en el interior del corazón. El hombre no puede hacerse justo tratando de actuar justamente. Lo que el hombre necesita, hermano, es un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Eso es lo que el hombre necesita. Necesita que lo vuelvan a crear, y es lo que pasó en cada creyente. Dice que suceda algo en lo profundo de nuestro interior, y eso solo lo puede hacer Dios por medio de la regeneración. Ese cambio que necesita el hombre interior, no importa que vayas a un cirujano y te abra el pecho y te corten el corazón, no puede hacerlo el hombre. Esto es algo que solamente Dios puede hacerlo. Amén. Entonces, Dios lo puede hacer por medio de la regeneración. Entonces, dice ahí en el versículo 18, donde estamos, Él de su propia voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Él de su propia voluntad. Está hablando de Dios. Por su soberana y propia voluntad. O sea, lo que Dios ha hecho, la decisión que tomó de intervenir, ¿verdad?, para poder transformar nuestro corazón a pesar de que no lo merecíamos, esa decisión no fue obligada por nadie, sino fue una decisión soberana que Dios tomó por su propia voluntad. Entonces, ¿quién produce entonces la regeneración en el corazón del hombre? Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el hombre por sí solo no puede lograr eso. Entonces, ¿quién produce la regeneración? Dios. La regeneración es el acto de Dios exclusivo y completamente de Dios. Por su soberana voluntad, el hombre no ha hecho ni puede hacer nada para merecer la salvación y recibir la nueva naturaleza divina de parte de Dios. O sea, el hombre, como le digo, volvemos atrás, somos malos. Somos malos. Queremos, ¿verdad?, y nos aferramos a la maldad. Entonces, no podemos hacer ni hemos hecho nada que nos haga merecer, ¿verdad?, ser partícipes de esa regeneración y de esa nueva naturaleza divina de Dios en nosotros. Entonces, la salvación, ¿qué quiere decir? Que la salvación es un don de Dios, un regalo. Por gracia dice, sois salvos.
Es un regalo de Dios que no merecíamos, porque lo que merecíamos era su castigo, su desprecio, el infierno, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios interviene y en su grande misericordia decide no pagarnos como merecemos, sino pone el medio para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados y poder recibir esa nueva naturaleza. Amén. Entonces la salvación es un don de Dios. La soberana voluntad de Dios es la fuente y el fundamento de la vida nueva de cada creyente. Conforme la palabra de Dios lo que nos dice, que es que esa es la única forma que el milagro de la regeneración puede suceder en el hombre que está muerto espiritualmente cuando pone su fe en Cristo. Acabamos de ver en Efesios que nuestra condición era, estábamos muertos, alejados de Dios, como todos los demás. Y la única manera que podemos salir de ese estado es, ¿verdad?, Ah, por el milagro de la regeneración, y que solamente Dios lo puede hacer en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, el Evangelio de Juan, nos dice, ¿verdad?, cómo sucede algo de esto. Dice, verso 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Entonces solamente Dios puede hacer, ¿verdad?, esta obra milagrosa de la regeneración en el hombre y cambiar su corazón. Entonces, así como, ¿verdad?, vemos que el nacimiento de un niño no tiene que ver nada con su deseo o su voluntad. Cuando un niño nace, no es porque él deseó nacer, ni porque él decidió nacer. Cuando un niño nace es el resultado de la acción de sus padres, ¿verdad? Es el resultado, por eso nació. Así también ningún ser humano desea o puede crear una nueva naturaleza dentro de sí mismo, así como pasa con un niño. Entonces, Jeremías 13, 23, si vamos ahí, nos menciona la imposibilidad. O sea, por más que el hombre quiera hacerlo y que en verdad el hombre se aferra a querer hacerlo por sí mismo, pensando que puede hacerlo, pero es imposible porque es necesario un cambio de corazón y ese solamente Dios lo puede hacer. Entonces, Jeremías capítulo 13, verso 23, hace una pregunta aquí. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto, hermano, en nuestras fuerzas a no hacer lo malo? ¿Y cuántas veces hemos fallado? Es que no podemos nosotros. Eso solamente viene de Dios. Y así como un leopardo no se puede quitar su color, sus manchas, así tampoco nosotros por nosotros mismos podemos hacer que nuestro corazón cambie. Es solamente Dios que lo puede hacer que suceda en el hombre. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Solo hay una forma posible. Solo hay alguien que lo puede hacer. Y ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 31, nos dice cómo Dios lo hizo. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34.
Amén. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces es Dios el que produce ahora en nosotros, ¿verdad? Esa regeneración, ese cambio de corazón, hermano. Es necesario y es indispensable la intervención de Dios en el corazón del hombre, ¿verdad? Para que el hombre pueda cambiar verdaderamente, nacer de nuevo, ser regenerado y poder ahora vivir para la gloria de Dios. El hombre, hermano, natural sin Dios es incapaz de cambiar. Es más, ni siquiera se da cuenta de que la gravedad de su pecado y de su maldad. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural es incapaz, no entiende, es una locura todo esto. Pero cuando llega Dios al corazón y lo cambia y lo transforma y produce esa regeneración, ¿verdad? Y esa nueva naturaleza ahora en el hombre, entonces todo cambia. Entonces Dios muestra su misericordia, interviene, ¿verdad? Y por eso nosotros ahora podemos gozar, ¿verdad? De esa nueva criatura, de esa regeneración, de esa naturaleza de Dios que ahora está en nosotros. Dice ahí en el versículo 18 estamos, ¿verdad? La otra parte del versículo 18 dice, nos hizo, Dios de su propia voluntad, nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Vamos a Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a leer del 25 al 27. Capítulo 36, verso 25 y al 27. Acuérdense que estamos viendo el versículo 18 de Santiago y dice la primera parte que vamos a ver, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo lo hizo? Por su palabra de verdad. Entonces estamos viendo la parte de Él nos hizo nacer. Entonces aquí en Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todos vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Si ven, es Dios haciendo todo. Es Dios el que está haciendo posible que ahora nosotros, ¿verdad? Podamos vivir para Dios.
Es Dios el que lleva a cabo la regeneración, es Dios el que nos da esa nueva naturaleza y es Dios el único que puede, ¿verdad?, hacer que un corazón que está perdido y muerto y alejado de Dios pueda experimentar el nuevo nacimiento. Amén. Y Él nos hizo nacer. El milagro de la regeneración, hermano, ocurrido en todo aquel que puso su fe en Cristo, es el principio de una vida nueva en el hombre, que ha sido llamado a vivir una vida piadosa en santidad a Dios. Ese versículo muy conocido que leemos todo el tiempo, 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, en Cristo ahora todo creyente viene a ser participante de la naturaleza divina de Dios. Es algo que nos, ¿verdad?, que no se percibe con el ojo humano, pero que todo corazón que busca a Dios por medio de la fe en Jesús lo puede experimentar. Esa regeneración, ese nuevo nacimiento, ciertamente no es algo que tú puedes observarlo así, ¿verdad?, que sucede con tus ojos, pero es una realidad para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesús. Y la verdad no hay palabras cómo podértelo explicar, ni nadie lo puede entender hasta que lo experimenta. Amén. Es necesario pasar por ello para entender lo que sucede. Amén. Entonces, pero sí hay evidencias. No se puede ver con los ojos humanos, pero sí hay evidencias. ¿Por qué? Porque si la persona verdaderamente ha sido regenerada, si la persona ha nacido de nuevo, si la naturaleza divina de Dios ahora está en esta persona, va a haber un cambio. Va a haber una diferencia, no puede seguir actuando igual, no puede seguir pecando igual. No estamos diciendo que va a dejar de pecar, pero no puede pecar igual como hacía libremente. Tiene que haber un cambio, una transformación. Esa es la evidencia de que ahora la nueva naturaleza divina, ¿verdad?, ha entrado en su corazón. Amén. Es una vida transformada ahora. Y ahora posee esa naturaleza divina. Segunda de Pedro, hermanos, 1:4. Vamos con muchos versículos, hermano, pero es para que nosotros veamos que todo esto está respaldado por la palabra de Dios, amén. Que no son solamente algo que se le antoja a uno hablar de aquí, sino es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de, ¿qué dice?, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Todo ser humano, ¿verdad?, es tentado por su concupiscencia, peca contra Dios, pero ahora nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que hemos experimentado, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento, también ahora poseemos, ¿verdad?, la naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a Juan 10:10. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, y luego también el verso 28 de ahí mismo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
y nadie las arrebatará de mi mano. Y esa es ahora, ¿verdad?, lo que nosotros poseemos como parte de esa regeneración que Dios ha hecho en nosotros, la naturaleza divina, la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Y esa vida está segura, ¿por qué? Porque está en las manos de Dios. Él la dio y Él la guarda. Amén. Porque muchas veces se piensa, cuando no se interpreta la palabra bien, que la salvación la pierdes y la vuelves a agarrar, y la pierdes y la vuelves a agarrar, dependiendo cómo actúas en ese día. Y no, la palabra nos dice que si tú verdaderamente has nacido de nuevo, estás en Cristo, tu salvación está en las manos de Dios. Él te la dio, tú no la obtuviste por ni nada que tú hiciste, y también es el que la guarda. Amén. Entonces, por la palabra de verdad, ¿cómo sucede ese nacimiento que ha ocurrido en nosotros? ¿Qué usa Dios para que pueda ser posible, verdad, ese cambio en el corazón del hombre? La palabra de verdad es lo que dice. ¿Cómo sucede el nuevo nacimiento? ¿Cómo se obtiene la nueva naturaleza divina? ¿Cómo es que Dios lo lleva a cabo? Por medio de su palabra, por la palabra de Dios. Los creyentes nacen de nuevo y se regeneran por el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, por eso que leemos la palabra. Queremos adorar a Dios y es parte de todo creyente de adorarlo, porque Él es digno de nuestra adoración. Pero una cosa, ¿verdad?, bien principal, que es que la palabra, ¿verdad?, es importantísima que se enseñe. Y es por eso le damos más tiempo a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que puede transformar el corazón del hombre. Es la palabra de Dios la cual es usada por Dios para poder, ¿verdad?, abrir los ojos de los ciegos, para poder rescatar, ¿verdad?, a aquellos que están en la oscuridad y traerlos a la luz, para poder, por medio del Espíritu Santo, redarguir de pecado y hacer que vean la necesidad que tienen de Dios en su corazón. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué usa Dios para que esa regeneración sea posible en el corazón del hombre que es malo? Usa su palabra. Los creyentes nacen de nuevo y son regenerados por el poder de la palabra de Dios. Pablo les recuerda a los creyentes de Colosas que sus frutos son el resultado de la obra de la palabra de Dios en sus corazones. Vamos a Colosenses 1:5. Estos hermanos en Colosas habían recibido la palabra del Señor y se estaban viendo los frutos en sus vidas. Y Pablo les recuerda que todo esto es posible porque oyeron la palabra y pusieron la fe en su palabra. Y voy a leer desde el 3 al 5, dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Sí, hablábamos de que si hay algo bueno en nosotros es porque Dios lo produce, no porque salga de nosotros. Y dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es el resultado de oír la palabra, de creer la palabra, de aceptar la palabra, hace un cambio en la vida, en el corazón del hombre, nace de nuevo y entonces puedes amar, entonces puedes, ¿verdad?, agradar de una manera a Dios, ¿verdad? De otra manera no se puede. Entonces es la palabra de Dios la que hace la operación en el corazón del hombre, ¿verdad?, dirigida obviamente por el Espíritu Santo, porque es el que convence de pecado. Por eso Pablo exhortó a Timoteo a usar bien la palabra de Dios, pues solo la palabra de Dios puede llevar al hombre a experimentar el nuevo nacimiento. Vamos a segunda de Timoteo 2:15, por favor. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es tan importante esto, ¿verdad? Vemos que hoy en día, ¿verdad?, hay muchas cosas que se hablan de Dios, pero que no es conforme el evangelio verdadero. Y en vez de producir, ¿verdad?, esa nueva vida, esa regeneración en el ser humano, solamente trae religión. Solamente trae religión y el hombre y la religión, ¿verdad? Lo único que pasa es que se alejan más del Dios verdadero. Entonces Pablo exhorta a Timoteo que, ¿verdad?, tenga cuidado y que enseñe la palabra como debe de ser. Efesios 1:13, hermano. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo empieza, hermano, por oír la palabra y creer a la palabra de Dios. Es la palabra el medio que Dios usa para hacer nacer de nuevo a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Amén. Por eso es la importancia, hermano, de compartir la palabra de Dios. Dice allá en Romanos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, es importante que entendamos que la regeneración sucede cuando Dios soberanamente reconoce la fe de una persona en el Evangelio, o sea, en Cristo, para que seamos, dice la otra parte, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, Dios nos salva por su pura voluntad. Él es el que produce en nosotros, ¿verdad?, esa regeneración. Lo hace por medio de la palabra y el propósito por el cual lo hace, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué Dios llevó a cabo la regeneración y para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo en el corazón del hombre? El regalo de la salvación es lo más grande que el hombre puede recibir. Pero para Dios hay un objetivo aún más grande que eso. El propósito soberano de Dios es que todos los cristianos sean las primicias de sus criaturas. Entonces sabemos que la salvación para todos y cada uno de los creyentes es lo más grande que podemos obtener. Pero aparte de eso, para Dios hay un objetivo más grande. Dios tiene otro propósito soberano. ¿Cuál es eso? Que todos los cristianos, ¿verdad?, seamos las primicias de sus criaturas. Las primicias, hermano, ¿verdad?, son los primeros y mejores frutos de la cosecha. Y en el Antiguo Testamento vemos que Dios exigía que lo primero y lo mejor se lo deberían de ofrecer a Él. Entonces, cuando Santiago dice, ¿verdad?, para que seamos las primicias de sus criaturas, se está refiriendo a todos los que serán salvos, aquellos que son regenerados por medio de su fe en Cristo. Serán las primicias de sus criaturas, o sea, tú y yo y todo aquel que pone su fe en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Dios cree los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿verdad? Pues hermanos, sabemos que la palabra nos dice que estos cielos que nosotros vemos y esta tierra que nosotros vemos van a ser destruidos, van a pasar, ¿verdad? Entonces, cuando Dios cree los cielos nuevos y las tierras nuevas, nosotros como creyentes vamos a ser esas primicias para Dios y para Jesucristo. Apocalipsis
capítulo 21, verso 1, si me acompaña ahí. Apocalipsis capítulo 21, verso 1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, todo lo que nosotros vemos va a pasar y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva y nosotros como creyentes vamos a hacer esas primicias. ¿Y qué son las primicias? Es lo primero y es lo mejor. Fíjese cómo nos considera Dios a nosotros a pesar, ¿verdad?, de nuestra maldad y nuestra rebeldía, ahora porque estamos en Cristo Jesús. Amén. El creyente es redimido entonces y es regenerado de entre todos los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces un día tú y yo vamos a estar sentados al lado de Jesús. Amén. Entonces, en la regeneración, hermano, cuando todas las cosas sean restablecidas al orden de Dios, entonces estaremos al lado de Jesucristo. Segunda de Pedro 3, 10, 14. Y ya vamos a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, que en ella hay, serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, para que seamos primicias de sus criaturas, Dios quiere que lo primero y lo mejor, ¿verdad?, sea para Él, y te ha escogido a ti y a mí para que seamos parte de esas primicias. Y entonces moraremos con Él, ¿verdad?, cuando todo haya hecho nuevo y solo, ¿verdad?, habite la justicia y ya no existe la maldad. Hermanos, vemos claramente y entendemos por la palabra de Dios que Dios es santo. Y Dios, a pesar de nuestra maldad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la regeneración, dándonos una nueva naturaleza divina para que vivamos ahora nosotros en
santidad. O sea, para que nosotros ahora vivamos para Él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hemos nacido para santidad. Entonces, teniendo esto en mente, Santiago, hermano, ¿verdad?, argumenta con el creyente, ¿cómo puede pasar por la mente de ustedes que Dios tenga alguna responsabilidad directa o indirectamente de la tentación y el pecado en el creyente? Si de algo Dios es responsable, es de lo poco bueno y recto que tenemos en nosotros. Y por eso, hermano, es que el título de esta enseñanza es Nacidos para Santidad. Entonces, si Dios es santo y ha regenerado nuestros corazones y ha puesto una nueva naturaleza divina, la cual ahora no tiene ninguna parte con el pecado, no tiene sentido que nosotros como creyentes pensemos que la tentación viene de Dios, que Dios nos tienta para pecar. No tiene sentido. Ya vimos que Dios, sin tener que hacerlo, de su propia voluntad intervino para cambiar nuestro corazón. Y por medio de su palabra nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva naturaleza. Y el propósito de eso es para que seamos primicias de cuando todo esto haya pasado y haya nuevos cielos y nueva tierra y Él reine en perfección, nosotros estemos a su lado, donde la maldad ya no va a existir. Entonces no tiene sentido que ese Dios esté tentando tu vida y mi vida para hacernos pecar. Entonces el argumento está establecido. Si pecamos es porque nosotros, ¿verdad?, cedemos a nuestra propia concupiscencia. Y entonces, en vez de renegar, en vez de culpar a Dios, en vez de culpar a los demás, ¿verdad?, tenemos que mejor ver que si algo hay bueno en nosotros, es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Y así como Dios puso eso bueno y nos ha ayudado a hacer eso bueno, así puede seguir ayudándonos a vivir esa vida conforme Él es digno de que nosotros la vivamos. Y cuando venga la tentación, cuando venga la invitación a pecar, nosotros ir a Él, rechazar esa tentación, ir a su palabra, ir a la oración, clamar al Espíritu Santo para no ceder y ofender a Dios al desobedecerlo y pecar. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. Tu gran amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente.